Hoy vamos a hablar de una figura absolutamente fascinante, Nikola Tesla. Un visionario, sí, pero también un inventor enigmático, cuya mente parecía operar en una frecuencia completamente distinta. Dedicó toda su vida a una sola cosa: dominar el poder de la electricidad para literalmente rediseñar el futuro. Aquí lo tenemos. Nació en lo que hoy es Croacia, en 1856, y su vida se extendió hasta 1943. Fijaos en ese lapso de tiempo. Abarca una era de transformación tecnológica radical. Y claro, él no fue un simple espectador de todo ese cambio. Fue, sin duda alguna, uno de sus arquitectos principales. Fijaos en esta frase suya: la ciencia no es más que perversión en sí misma, a menos que tenga como objetivo último mejorar la humanidad. Esto, en esencia, es su filosofía. Para Tesla, la ciencia no era algo abstracto, un mero ejercicio intelectual. No, era una herramienta con un propósito muy claro: el avance de la humanidad. Y esta idea, esta visión, fue la que guió cada uno de sus proyectos. Bien, para entender su figura vamos a hacer un recorrido por las fases clave de su vida y su carrera. Empezaremos por el origen de su genio. Luego nos meteremos de lleno en la famosa guerra de las corrientes con Edison. Veremos su alianza crucial con Westinghouse, repasaremos algunas de sus invenciones y disputas y terminaremos con su legado final. Pues vamos con el primer punto, el origen de un genio. Porque claro, toda historia tiene un comienzo. Y en el caso de Tesla fue un momento de su infancia, algo que podría parecer trivial, pero que encendió la chispa que iba a definir el resto de su vida. Imaginen la escena. Con solo 3 años, está acariciando a su gato y de repente, ¡zas!, una lluvia de chispas salta del pelaje. Su padre, que era sacerdote ortodoxo, le explicó que aquello era lo mismo que los rayos de las tormentas: electricidad. Pues bien, a partir de ese instante, la misión de Tesla fue una: entender y dominar esa fuerza tan misteriosa. Saltamos en el tiempo. Tesla llega a América. Y no llega solo buscando una oportunidad, que va. Se va a encontrar de frente con el que probablemente sea el conflicto profesional más importante de su vida y, de hecho, uno de los más importantes de toda la historia de la electrificación. Y no llegó de cualquier manera, ojo. Llevaba consigo esta carta de recomendación de su anterior jefe, Charles Batchelor, dirigida nada menos que a Thomas Edison. Conozco a 2 grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta. Brutal. Su reputación como ingeniero brillante ya le precedía cuando puso un pie en Nueva York en 1884. Y esto nos lleva directamente a la guerra de las corrientes. Pero cuidado, esto no fue una simple disputa de egos entre 2 inventores. Fue mucho más. Fue una batalla fundamentalmente técnica, una lucha por principios de ingeniería. 2 visiones totalmente opuestas compitiendo por definir cómo iba a ser el sistema nervioso eléctrico del mundo moderno. Y aquí está el núcleo técnico de la cuestión. Por un lado, Thomas Edison con su corriente continua, la CC. ¿Funcionaba? Sí, pero era ideal para distancias cortas. Para una distribución amplia era muy ineficiente por las enormes pérdidas de energía. Y por otro lado, Nikola Tesla con su corriente alterna, la CA. La gran ventaja: su voltaje se podía transformar muy fácilmente, lo que permitía una transmisión a largas distancias con una eficiencia altísima. Básicamente, sentaba las bases de la red eléctrica tal y como la conocemos hoy. Claro, hay que entender la posición de Edison. Había invertido muchísimo dinero y, sobre todo, su reputación en toda su infraestructura de corriente continua. Tenía un auténtico imperio montado. Y, lógicamente, no estaba dispuesto a que un joven recién llegado pusiera en jaque todo su dominio tecnológico y financiero. Así que, al ver que la corriente alterna era técnicamente superior, Edison recurrió a una campaña de difamación bastante agresiva. Llegó a electrocutar animales en público, perros, gatos, incluso un elefante, para intentar demostrar que la corriente alterna era peligrosísima. La cosa se volvió personal cuando se negó a pagarle a Tesla los $50.000 que le había prometido por su trabajo, diciéndole que era una broma, que no entendía el humor yanqui. Tremendo. Vale, traicionado, sin un duro. Tesla se va del laboratorio de Edison. Podría haber sido el final, pero no. Su visión encontró un nuevo defensor, un aliado clave, el industrial George Westinghouse. Él sí que entendió el potencial, el inmenso potencial que tenía la corriente alterna. La capacidad de recuperación de Tesla fue, de verdad, extraordinaria. Fijaos en la cronología. En 1886 lo echan de su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing, y tiene que trabajar cavando zanjas para sobrevivir. Pues solo un año después, en el 87, desarrolla el motor de inducción de corriente alterna sin escobillas, y en el 88 presenta su motor y se asocia con Westinghouse. En 2 años pasó de la ruina a crear la pieza que faltaba para un sistema de CA completo y eficiente. Y esa alianza fue, sin duda, la clave.
La clave para poder llevar la visión de Tesla a una escala masiva. El gran proyecto que lo demostró todo fue el de aprovechar la energía de las cataratas del Niágara en 1893. Esa central hidroeléctrica se convirtió en la prueba irrefutable de la superioridad de la corriente alterna y cambió el mundo para siempre, sin más. Pero justo cuando estaba en la cima de su éxito, llegó la tragedia. Un incendio devastador en su laboratorio de Nueva York en 1895. Y no fue solo una pérdida de dinero, no. Se quemaron años de investigación, prototipos, notas, una cantidad de datos científicos de un valor de verdad incalculable. Fue un revés durísimo, no solo para él, sino para el propio progreso tecnológico. Bien, ahora pasamos a otro capítulo, porque más allá de la guerra con Edison, la carrera de Tesla estuvo llena de inventos absolutamente revolucionarios, pero también de constantes batallas por las patentes, disputas muy amargas por el reconocimiento y la autoría de sus ideas. Por ejemplo, en 1898, en el Madison Square Garden, Tesla hizo una demostración alucinante. Presentó el teleautomatón, que era básicamente un pequeño barco controlado por radio, décadas adelantado a su tiempo. Estaba sentando las bases de la telemática, de la robótica. Se lo ofreció al ejército de Estados Unidos, pero ¿qué pasó? Pues que lo rechazaron. El mundo sencillamente no estaba preparado para la guerra control remoto. Y luego está, quizá, la disputa más famosa de todas, la batalla por la invención de la radio. Vamos a resumirlo. Paso 1. En 1896 Tesla patenta los conceptos fundamentales. Paso 2. En 1909 es Guglielmo Marconi quien recibe el premio Nobel por, supuestamente, inventar la radio. Tuvo mucho más respaldo financiero y supo comercializarla. Y el paso 3 no llega hasta 1943, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos anula la patente de Marconi y reconoce por fin a Tesla como el verdadero inventor. Tarde, pero llegó. Y con esto llegamos al final de su vida, a su legado. A pesar de todos sus logros, que fueron monumentales, Tesla murió en una relativa oscuridad. Sin embargo, como suele pasar, la historia acabaría corrigiendo el rumbo y su genio sería finalmente reivindicado. Murió solo, en la habitación de un hotel de Nueva York, el 7 de enero de 1943, a los 86 años. Y fijaos en lo que pasó justo después. El gobierno de Estados Unidos confiscó inmediatamente todos sus documentos de investigación. Esta reacción tan rápida nos da una idea de la importancia estratégica que le daban a su trabajo, incluso a sus ideas más especulativas. Y aunque murió solo, no fue olvidado en absoluto. Este número, más de 2000, es el número de personas que asistieron a su funeral. Científicos, dignatarios, gente corriente, todos acudieron a despedir a un genio. Es que su mente no se detenía nunca. Más allá de la electricidad, imaginó conceptos que todavía hoy suenan a ciencia ficción pura y dura. Habló de un rayo de la muerte, un arma de energía dirigida, o del teslascopio, un aparato para la comunicación interplanetaria. Su imaginación, desde luego, no tenía límites. Durante muchísimos años su figura quedó totalmente eclipsada por la de Edison. Pero, con el tiempo, sobre todo los movimientos contraculturales, lo redescubrieron, lo reivindicaron como lo que era. Un ícono, un genio rebelde, que no dudó en enfrentarse a los grandes intereses corporativos para intentar conseguir un futuro mejor para la humanidad. Y esto nos deja con una pregunta final, una que resuena todavía hoy. Si teníamos a una mente que operaba décadas, quizá un siglo por delante de su tiempo, ¿qué avances nos perdimos? ¿Qué potencial se quedó por el camino? ¿Cuántas ideas se fueron con él? Simplemente porque el mundo todavía no estaba preparado para un genio de su calibre.